Hola, soy Nicolás Amado Murillo y en este podcast voy a hablar de la importancia del buen uso de las fuentes de información, la importancia de citar el trabajo de otros autores y su diferencia cuando hablamos específicamente de fuentes de información en el ámbito del periodismo. Las fuentes de información son, como su nombre lo indica, fuentes de donde se extraen datos, información, testimonios, hechos, ideas, entre otros, con el fin de explicar, exponer, presentar o narrar hechos o temas. Existen varios tipos de fuentes de información. Las primarias son aquellas fuentes de las que extraemos información de manera directa y que aún no ha sido interpretada. Un ejemplo de ello son las entrevistas. También tenemos las fuentes secundarias, con las cuales se analiza la información que proviene de las fuentes primarias y sirven para sintetizar la información y se caracterizan por ser accesibles, dentro de las cuales podemos citar como ejemplos los libros y los artículos. Por otra parte, las fuentes terciarias resumen y recopilan la información de las fuentes primarias y de las fuentes secundarias y por lo general se encuentran organizadas temáticamente. Pero hay otra serie de fuentes que muchas veces no son mencionadas y que son igual de importantes. Una de ellas son las especializadas, las cuales se enfocan en un campo o tema específico del que se quiere hablar o exponer. Y en contraste encontramos las fuentes generales, que ofrecen información de diversos temas pero sin profundizar. Ahora bien, también tenemos las digitales, las cuales han cobrado mucha importancia en los últimos años al estar disponibles en línea, son diversas, de las cuales las redes sociales son proveedoras de información y fuentes en sí misma y son una de las más consultadas, por lo que hay que prestar cuidado ya que por ellas circula en muchas ocasiones información falsa. También tenemos fuentes relacionadas a la ubicación geográfica, como son las fuentes nacionales, que hacen referencia a fuentes que tienen relación con países enteros, y locales, que hacen referencia a fuentes que proveen información de una ubicación específica determinada. Y en este punto es muy importante recalcar el por qué es tan vital citar información que las fuentes nos proveen, evitando apropiarnos inadecuadamente de algo que no nos pertenece. En primera medida es importante citar porque eso refuerza la credibilidad con que nos percibe el público, pues al contar con varias fuentes de información comprobamos y corroboramos que todo lo que estamos diciendo se puede verificar. No menos importante es el hecho que al no citar correctamente la información podemos incurrir en plagio, que además de ser una falta grave a la ética profesional, puede conllevar consecuencias legales y consecuencias académicas. Citar la información además habla muy bien de nosotros, pues denota que respetamos el trabajo que hacen los demás y damos el reconocimiento que esto conlleva. Y como por si fuera poco, la citación da contexto y profundidad a lo que nosotros estamos diciendo, además de que refuerzan nuestros argumentos. El antídoto para la mala citación o el plagio son las normas APA, comúnmente utilizadas en el mundo de hoy. Y estas nos dicen que existen las citas textuales que ocurren cuando extraemos de manera literal y exacta lo que otro autor nos dice, por lo que se deben usar las comillas y debe estar incluido el apellido, año y página del cual fue extraída la información según sea el caso. Existe también la paráfrasis, que hace referencia al hecho de reescribir y transformar en nuestras propias palabras lo que otro autor nos dijo. Aunque no lleven comillas, sí deben incluir el apellido del autor, año y página donde fue extraída la idea reescrita. Todo se cita: libros, artículos, tesis, videos, imágenes, libros digitales, noticias, etc. Y la citación no es suficiente. Además, es importante referenciar todo lo que se utilizó al final de lo que sea que hayamos escrito. Es importante resaltar e invitar al uso y consulta permanente de las normas APA, pues además de que se utilizan y se actualizan cada tanto, allí está la forma en que deben ser construidas las portadas, la numeración de las páginas, el orden de las referencias y la solución para los casos en que no encontramos el nombre de un autor, la fecha, la editorial o más datos que nos exige la citación según la tipología del documento que estamos usando. El crédito a las fuentes de información es una obligación que también pasa por el mundo del periodismo, en el que si bien no se usan las normas APA, sí es un deber mencionar los autores de fotografías, los testimonios para los que por lo general se usan las comillas y, salvo la reserva profesional, el nombre de quienes hacen afirmaciones de interés general. Por ahora eso es todo. La invitación es a usar de manera correcta las fuentes de información y a mencionarlas y darles el crédito siempre,
La consulta de la norma ZAPA y su correcta aplicación es un oficio que nos mantiene siempre alejados del plagio y nos acerca cada vez más a gozar de credibilidad.